La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcan Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcan Tlali. Bien, acabamos de escuchar Mi bemol, cuadrilla en Mi bemol, original de los hermanos Fragoso, me decías, Carlos. Así es. Recuerdes que estamos en Yolcan Tlali. Mi nombre es Samuel González, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión especial con el ingeniero Carlos Cornejo. Estamos platicando acerca de nuestra tradición, en especial de la música. Me decías que este tema es de los hermanos Fragoso. Mira, te comento, en algunas ocasiones o momentos, cuando ahí en la casa ensayaba mi abuelo y mi tío Lupe, en paz descanse, Carlos Cornejo Fragoso y Guadalupe Cornejo Fragoso, de repente en las tardes llegaban ahí a la casa y tenían un amiguito de San Sebastián, tocaba el violín. Ellos llegaban, se ponían ahí a ensayar, a tocar sus temas, ¿no? Que ellos, que mejor les pareciera. Y en alguna vez ellos comentaban que la cuadrilla de Mi bemol era de sus tíos, ¿sí? De los hermanos Fragoso, que ellos, esa composición, ellos la habían realizado. Por eso me atrevo a decir que ahora sí que a ciencia cierta que esa partitura o esa cuadrilla fue de los hermanos Fragoso. Okay. Tu abuelito fue Carlos Cornejo Fragoso. Fragoso, así es. ¿Él qué instrumento tocaba, don Carlos? Bueno, aquí tenemos lo que es el saxofón y tenemos un banjo. Mi abuelo tocaba estos dos instrumentos, lo que era importante, que ellos podían sacar las notas, podían escribir. Sí, entonces, por ejemplo, ellos escuchaban una melodía, les gustaba, ellos las podían transcribir a cada instrumento, porque como yo entendía era de que, por ejemplo, tenían que sacar el saxofón, tenían que sacar la trompeta, tenían que sacar guitarra, tenían que sacar... Entonces, así es como era esa parte y yo lo viví, pues, cuando escribían ellos sí era complicado porque iban tarareando, iban viendo de qué forma quedaban los tonos, ¿no? De repente, no, no queda, cámbiale un re en vez de fa, bueno, de fa o de sol, así es como ellos vivieron esa etapa de su vida. En algunas de las pláticas, amigos, que teníamos con Carlos, por esa convivencia que tenemos aquí en San Agustín y por cuestiones también de trabajo, que nos quedamos a trabajar en alguna oportunidad, me platicabas de ese celo que tenían tu abuelito y tus tíos acerca de esas partituras que escriban, que también tenemos un tema ahí muy particular acerca de estas partituras que existen todavía. Así y que están aquí en San Agustín, ¿no? Pero ¿cómo era ese proceso? ¿Cómo era el celo que tenía tu abuelito? Que ahora entiendes, ¿no? ¿Por qué lo hacían? Sí, mira, ellos tenían algunos temas. Y así hicieron algunas cuadrillas, mis tíos. Mi tío Lupe, mi tío Isiquio, mi abuelo Carlos Cornejo Fragoso. Tenían el tema de las conchitas, Romita, y algunos otros temas que la verdad, por ahí había otro que Mi ranchito, temas que ellos propiamente a puño y letra ellos los fueron transcribiendo, lo fueron sacando, ¿sí? Pero esos temas se quedaron porque en algún momento yo le decía a mi abuelo, ¿sabes qué? Préstame tus partituras para que no las toquen hoy en día. Era algo muy era un celo, ¿no? Así como que... Casi pecado, ¿no? Ajá, sí, es como decir, no, pues es mi trabajo, ¿no? ¿Cómo es de que te voy a pasar? Inclusive, ahorita me viene a la mente una ocasión, familiares de los hermanos Fragoso les llevaron un baúl repleto de partituras. Emocionado yo, porque dije, no, pues aquí vienen
muchos temas de carnaval, vienen cuadrillas, virginias, pasos dobles, infinidad, ¿no? De temas que a lo mejor podemos rescatar. Y mis tíos, me acuerdo, en paz descanse, mi tío Lupe y mi abuelo Carlos. Abuelito, pues a ver, deme las partituras. Yo quería así como que me diera las partituras, ¿no? Y así como que me quedaron viendo como que estás dañado de la mente, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? No, déjalo ahí. Son puras obras de teatro, me dijeron. Son polcas, son obras de teatro, Foxtrot, había temas de ese de Foxtrot y algunos otros, danzones, chachachas y muchos, sí eran muchos papeles, ¿no? Pero sí estaban como que muy desordenados, entonces era un trabajo arduo de agarrar y ir ordenando, ¿no? Todas esas partituras. Entonces como que ellos, pues también la edad yo creo, ¿no? Ellos ya no tenían ese feeling de decir, ¿sabes qué? Sí, ahorita agarramos y vamos ordenando y vamos viendo, ¿no? Nada más ahora sí que ojearon, y fue lo que me comentaron, ¿no? De ese baúl directamente de los hermanos Fragoso. Y ese aquí en San Agustín, bueno, nosotros le hemos también denominado el mítico baúl que existe, me decías, es parte de la familia. Así es, sí. Y en algún momento yo creo que también se los vamos a presentar. Vamos a presentar también un programa de Yolcan Tlali para platicar acerca de ese tesoro también invaluable que tenemos aquí en San Agustín y que pertenece a tu familia. Me decías también acerca de esta convivencia que tuviste con tu abuelito, porque también lo mencionábamos, Carlos, esta generación a la que pertenecemos, pues tuvimos mucho contacto con esos abuelos, en particular también con mi abuelo Samuel, que fue bailador, tu abuelito que fue músico. También conviviste mucho con él y tuviste experiencias en tu casa, bueno, la convivencia familiar, pero también de trabajo, lo acompañabas a los carnavales. Así es, fíjate que yo creo que tendría yo como 13 años, sí, 13, 12, no sé, 10. Y tuve la fortuna de acompañarlo a tocar con las orquestas. Fuimos a Santa María, Chimalhuacán. Ahí recuerdo mucho y ahí es donde aprecié la música natural de instrumental. Había un señor que llevaba por nombre Sabino, le apodaban de sobrenombre La Muerte. Tocaba igual varios instrumentos, pero esa ocasión él llevaba el banjo. En fiesta de carnaval tocaba el banjo. Era una apreciación muy, muy diferente a la de ahora. O sea, escuchabas todos los instrumentos naturales, ¿no? O sea, hoy se ha transformado, pero bueno, en aquel tiempo escuchaba, el banjo resaltaba demasiado de los demás instrumentos. Era una armonía el escuchar el banjo. En algún momento también uno de mis tíos, en paz descanse, Isiquio Cornejo Fragoso, él interpretaba lo que era el tololoche. El tololoche. Él le gustaba mucho el chicotazo, se escuchaba cuando salía el chicotazo. Tenía una forma de tocar el contrabajo, era un espectáculo. Era un espectáculo porque tocando le pegaba al contrabajo, giraba el contrabajo y seguía tocando y sin perder el ritmo. En ocasiones lo acostaba, se montaba en él y era tanto su gusto que igual no perdía el ritmo y eso era apreciado por el público porque ya no sabían si ver al músico tocando alegre o ver a los carnavaleros, ¿no? Pero fue una etapa muy bonita y afortunadamente yo pude vivir esa etapa. También mi tío en algún momento, en algún carnaval, me acuerdo que él tocó el violín en lo que fue en bailes de carnaval o las orquestas. No recuerdo por qué, pero él llevó el violín y iba tocando el violín. Entonces esas experiencias pues las tengo aquí en mente, ¿no? Y yo sí quisiera que a lo mejor pudieran regresar, pero pues hoy en la actualidad es difícil, ¿no? Los tiempos van cambiando, se entiende. Hoy, dicen por ahí, hoy como hoy y ayer, pues ya es pasado, ¿no? Pero yo creo que nuestras raíces y ese tiempo que lo vivimos, pues
nos lleva y nos traslada a ese tiempo donde se apreciaba la música tal como era. Sí, era una época también muy, muy enriquecedora porque también el carnaval tenía otras características, pero en cuanto a la música, pues también tenía eso, ¿no? También era la convivencia con los charros y las charras, pero también con los músicos, ¿no? Así es. Esos estilos que, por ejemplo, Don Isiquio, Don Chico, como lo conocemos aquí en nuestra comunidad o como lo conocimos, pues también tenía y dejó ese gran legado, que también vale la pena platicarlo para que también todos los amantes del carnaval pues también conozcan parte de la historia de nuestra comunidad y de lo añejo también que es este sentido. Don Isiquio, tengo entendido que nació en 1911, era el más grande de los hermanos Cornejo Fragoso de aquí de San Agustín. Así es mi tío Isiquio Cornejo, Pedro Cornejo, Carlos Cornejo y Guadalupe Cornejo Fragoso. Descendientes directos de los hermanos Fragoso, la orquesta que en los años de 1870, 1890, 1900 tocaron en la época del Porfiriato, época en la que se desarrolló el carnaval y donde se empezó a bailar por primera vez aquí en las calles con la música de los hermanos Fragoso. Tu abuelito y tus tíos, hay información que conformaron una de las primeras orquestas o la primera orquesta en la que se bailaba el carnaval aquí en San Agustín, la orquesta de los hermanos Fragoso. Platícanos un poquito de ese dato y vamos con otro corte musical para seguir disfrutando también de tu producción de estos discos, Carlos. Claro que sí. Mira, los hermanos Fragoso fueron originarios de San Sebastián, Chimalpa. Ellos había una hermana que se llamaba Rosa Fragoso, ¿sí? Que casa con el bisabuelo que se llamaba Carlos Cornejo Tirado, papá de mis tíos Cornejo Fragoso. Y de tu abuelito. Y de mi abuelito. Ajá. Forman su matrimonio. Los hermanos Fragoso le enseñan al cuñado, que en este caso era Carlos Cornejo Tirado, ¿sí? Le enseñan a tocar, la ejecución de los instrumentos, a sacar las notas musicales y todo eso. Posteriormente, él, ya con sus hijos, les transmite esa información de ejecutar un instrumento, de tocar, y es cuando hace la orquesta Hermanos Fragoso. Ajá. Todos mis tíos tenían la devoción de tocar de 1 a 2, 3 instrumentos, ¿sí? Casi la mayoría dominaba diferentes instrumentos. Entonces de ahí parte y ellos empiezan a tocar, porque incluso no nada más tocaban carnaval, tocaban polcas, tocaban en centros nocturnos también. Tan es así que es no sé, a lo mejor me equivoco porque tantos años y esta información se va nada más de generación en generación. Parece ser que tocaban en un centro nocturno que se llamaba el Siboney. Ellos iban a trabajar ahí, ¿sí? Y pues, todas las melodías de aquel entonces, ¿no? Y te digo, no nada más fue el carnaval, sino también ellos una parte de su vida fueron dedicados a trabajar en el centro nocturno. Sí, ya después los hermanos Cornejo hicieron su orquesta aquí en San Agustín y así es. Seguramente eran los que acompañaban en aquellos primeros años del carnaval, después de la década de 1910, 1920, 1930. Y ya después llegarían las orquestas a Chimalhuacán. Esa es otra parte de la historia que también hacemos el compromiso de documentarla y también pues describir la manera en cómo llega la música a este lado del municipio de Chimalhuacán y que pues, empezó a sonar con la orquesta de Los Carraco. Pero ahí hay una liga también muy importante que se las vamos a dar a conocer, pero también es trascendental, ¿no? También encontrar estas primeras expresiones musicales y conformaciones de orquestas que pues sus tíos, los Cornejo Fragoso, interpretaban aquí, con también seguramente músicos de Chimalhuacán. Pues qué enriquecedor, Carlos, todo este tema. ¿Y qué otro tema nos quieres? Mira, de hecho, por ejemplo, aquí tenemos este contrabajo. Hoy precisamente teníamos el dato. Por ahí nos quedaron los familiares, mi tío José Cornejo, de darnos, porque él tiene la factura de este contrabajo. Entonces, este contrabajo directamente lo adquirió el cuñado de los hermanos Fragoso, que fue Carlos Cornejo Tirado, papá
de los Cornejo Fragoso, de mi abuelo, de mis tíos, tiene mucha historia. O sea que este instrumento, amigos, prácticamente es del siglo XIX. Así es. Y lo vemos aquí, tiene algunas remendaduras, algunas composturas que le hizo tu tío. Exacto, sí, porque pues en el trayecto del trabajo y la alegría y todo, pues siempre por ahí hubo algunas situaciones, ¿no? Que ya se cayó, ya con trabajo por allá. Sí. Decíamos que si este instrumento hablara, amigos, nos contaría muchísimas Sí, historias. así es. Porque acompañó a don Isidro, a don Chico Cornejo Fragoso de aquí de San Agustín. ¿Qué otro tema nos vas a regalar, nos vas a invitar a que escuchemos aquí en Yolcan Tlali? Pues en lo particular me gustaría escuchar lo que es el tema de la cuadrilla de Don Pedrito. Don Pedrito. Así es que los dejamos con este tema de cuadrilla. Aquí las cuadrillas en San Agustín son nuestra razón de nuestro carnaval y nos encanta bailarlas. También Carlos, excelente cajero, también ha compartido ese gusto por el baile y por compartir la alegría del carnaval con todos ustedes. Los dejamos con Don Pedrito. La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcan Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcan Tlali,